Iván, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. ¿Cómo está? Gracias. Bien, bueno, ¿cómo están las cosas? Preocupada, ¿no? Preocupada porque me imagino que desde Transparencia también se ve la situación compleja en el sentido de no parece haber una solución a la vista. La señora Boluarte ha pedido ayer una mesa de diálogo, que se sienten con sus demandas a conversar los que están protestando. ¿Te parece viable? ¿Quién la debe llevar adelante, Iván? Sí, primero creo que lo que ahora es evidente, ¿no? Es la disonancia entre el discurso que hemos tenido durante estos últimos días y el pedido de ayer, ¿no? Porque hasta hace unos días todo está bajo control, ¿no? Todo está recuperándose para el bien, digamos, recuperar lo que ellos llamaban la tranquilidad, ¿no? Y ahora el pedido es una tregua. Uno pide una tregua cuando evidentemente la situación está más bien fuera de control, ¿no? Absolutamente. Más bien, entonces hay claramente ahí un primer problema. Un segundo problema es que normalmente lo que ocurre cuando tienes a una cabeza de un gobierno, ¿no? En este caso el presidente, la presidenta, que tiene además un gabinete, que ofrece un conjunto de cosas concretas y que pasado semanas no solamente no tiene lo que prometiste, sino que en realidad ocurre todo lo contrario, entonces ahí tiene que haber un conjunto de consecuencias también políticas, ¿no? Así es. Y eso tampoco está ocurriendo, es un segundo elemento, ¿no? Entonces creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Un reconocimiento sincero, ¿no? De la situación que se enfrenta, y posiblemente cambio de personas, ¿no? A cargo de las responsabilidades principales del gobierno. Y seguramente algunas de esas personas tendrán que tener un perfil diferente, porque tú quieres, para empezar, promover un diálogo, ¿no? Digamos, el tipo de acciones que impulses, el tipo de lenguaje que utilices, tiene que ser uno que esté alineado con esa propuesta de diálogo, ¿no? Porque si no, no es creíble, ¿no? Si no, lo que va a pasar es que ahí no va a haber, digamos, una recepción adecuada de esta promesa. Y lo que sigue, a continuación de eso, es la identificación de los actores, de los aliados que necesitas para ese proceso, ¿no? Y ahora no se puede decir que no existan actores que no se hayan ofrecido para ayudar. De hecho, en los últimos días tenemos mensajes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de la Conferencia Episcopal Peruana, y varios actores, ¿no? Que dicen, miren, llámenos, no estamos dispuestos a promover un proceso de diálogo. Y luego hay que organizarlo seriamente, ¿no? Porque no se trata de decir, vamos a discutir, digamos, de los temas de cada departamento y ya está, ¿no? Porque hay un conjunto de demandas políticas que está en el centro de lo que han planteado quienes se manifiestan, y entonces el diálogo tendría que empezar por ahí, es decir, ya, esos temas concretos que se están planteando, ¿cómo se van a resolver? Entonces, creo que eso debería ser el camino, pero como ves, estamos, como tú señalas, en cero en todos estos pasos, ¿no? O sea, ni siquiera hemos empezado en cada uno de estos puntos. La señora Boluarte dice que los gobernadores del sur, las autoridades del sur están capturadas, siendo rehenes. Yo particularmente, Iván, considero muy difícil que ellas sean las figuras que estén en la misma línea del gobierno. Eso sería absolutamente suicida, además de deslegitimarse a pocas semanas de haber entrado. Pero hay que decirlo, cuando arrancaron los hechos de violencia fueron los primeros en pedir diálogo y no se les convocó desde el gobierno central. Ya no sé si vale la pena llorar sobre la leche derramada, pero tampoco se puede estigmatizar a autoridades que han estado ahí. Me preocupa ese discurso violentista que quiere poner siempre a la señora Boluarte contra la pared para que siga metiendo balas y que aplaude lo que ha sido un discurso muy inapropiado por el manejo de la situación, porque porque escuchan lo que ellos quieren escuchar, como si ellos fueran los del problema, cuando no hay que hablarle al que quiere que la señora Boluarte se quede, hay que hablarle al que quiere que la señora Boluarte se vaya. Incluso desde el gobierno debería haber un vocero, probablemente que no sea ella. Cada vez que ella sale a decir que era una mesa de diálogo, yo me imagino que del otro lado deben estar pensando contigo, no. Hay alguien, ¿quién debería tomar la vocería o la representación del gobierno mientras la señora Boluarte se quede? Porque tampoco el primero Tarola parece haber quemado ya todas sus balas también, ¿no? Tampoco es una persona de la que se puede echar mano.
Sí, no, además la palabra balas en esa frase tiene varios sentidos. Así es, efectivamente. Sentidos. Entonces, yo creo que la cuestión aquí pasa, como digo, por claramente un cambio de estrategia y posiblemente de varios liderazgos, ¿no? Porque creo que no da para más, digamos. Ya se ha agotado, ¿no? Al punto de, claro, como digo, el que pide una tregua es porque siente que ya agotó todas sus posibilidades, ¿no? Digamos, eso no es... Y además, digamos, hay que decirlo también, de pedir tregua también está alineado con algo que me parece que también fue parte pésima de la estrategia, que es utilizar un lenguaje bélico, un lenguaje de separación, somos los unos contra los otros, y además que eso todavía se percibió en el discurso, ¿no? de ayer, ¿no? En el punto de apertura de la conferencia, ¿no? Y obligado inclusive más tarde a la propia presidencia a disculparse, inclusive de una manera pues poco estratégica también, pero en fin, bueno, finalmente se pidió disculpa de algunas cosas que se había dicho, pero el tema es aquí cómo reiniciamos, ¿no? Cómo reconstruimos las posibilidades del diálogo. Y creo que, como digo, mira, de la experiencia de diálogos en procesos de conflicto, ¿no? El primer paso es reconocer en qué estamos, ¿no? Porque sin una visión realista de la situación, y además sincera disculpas, ¿no? Sobre las cosas que se han hecho mal, es bien difícil empezar. Yo cuando escuchaba ayer a la señora Boluarte justificando San Marcos, el fondo pero no la forma, yo dije, mejor te hubieras ahorrado el tema, ¿no? Porque eso no me puedo imaginar cómo pretende que calme. No me puedo imaginar, ¿no? O pide disculpas o te hace la loca, pues ya está, ¿no? Que no tocas más el asunto. Sí, y la otra cuestión que señala sobre las vocerías, es muy importante que las personas digamos, tengan cargo de los discursos públicos en medio de un conflicto sean profesionales del diálogo. Saben exactamente qué palabras utilizar, ¿no? Es como pasa también en el ámbito de la diplomacia, ¿no? Tal cual. Cuando envías a una persona, digamos, absolutamente novata a querer ser la que va a dirigir el diálogo, es más bien envías a una persona con mucha experiencia, que sabe exactamente qué va a decir, cómo lo va a decir, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de un llamado a personas que tengan un perfil claro y una experiencia clara en la promoción del diálogo en cuestiones de conflicto. Creo que eso es indispensable, ¿no? De acuerdo. Y también me imagino que en Transparencia tienen una mirada sobre el devenir de las marchas, sobre cómo se han ido dando, sobre el actuar de la policía, que hay que reconocerlo, está haciendo ahora un uso más controlado de la fuerza, aunque siguen habiendo perdigonazos. Ayer hay más de un periodista ha terminado alcanzado por los perdigones de la policía. Pero hay que reconocerlo, Iván. Hemos marchado millones de veces en nuestra vida y esto se escapa a los parámetros de una marcha medianamente pacífica. Siempre hay algún alboroto, pero acá parece que ya solo hay alboroto. ¿Cuál es su percepción desde Transparencia de lo que significa el accionar de la ciudadanía? Sí, a ver, creo que hay una gran mayoría de personas que se manifiestan, que lo hacen de manera pacífica y además, digamos, de una manera en donde si alguna cosa es claro, no existe una suerte de mando central. Son movilizaciones, digamos, dispersas, ¿no? Que solamente tienen como punto en común algunas demandas políticas, ¿no? Y el resto no, el resto es muy disperso, ¿no? Luego, efectivamente, como ocurre siempre, inclusive dentro de ese sector, ¿no? Que empieza siendo pacífico, pues la propia, digamos, dinámica de la manifestación hace que algunos, ¿no? Empiecen pues, a lanzar piedras, empiecen digamos, a golpear a los escudos de los policías. Eso pasa siempre, como tú señalas, eso ha pasado en todas las historias de las manifestaciones, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Uno ve las fotos de las manifestaciones en Corea, en Alemania, ¿no? En Estados Unidos. Ese es el típico choque que hay entre sectores de los manifestantes y la policía. Y luego están ya las acciones que son vandalismo, ¿no? Así es, lo de Ica, ¿no? Delincuencia pura, ¿no? Que es el saqueo de locales privados, que es la quema de edificios públicos, y ya los casos atroces, ¿no? Que hemos visto como el del policía asesinado. Entonces, digamos, y creo que muchas veces estos últimos casos sí están vinculados a pequeños sectores
que aprovechan todas estas circunstancias que estamos viendo para esos fines particulares, sean fines de puro saqueo, robo, delincuencia, que es, ¿no? Que es una cosa que pasa en ocasiones, pero también objetivos políticos seguramente, ¿no? Sí. Algunos de ellos. Entonces, pero la otra cosa que es ya creo que hay bastante evidencia, es que nuestra policía, nuestra fuerza de seguridad, no tiene idea de cómo enfrentar eso, porque, digamos, pareciera que no saben quiénes son, cómo actúan, no los pueden identificar, no hay detenciones precisas vinculadas con esos casos, ¿no? Salvo unos casos actuales que ha habido y además muy dudosos. En general, pareciera que todo está orientado a más bien el primer grupo grande, ¿no? Que más bien es el que no debería ser digamos, la prioridad, ¿no? Así es. Y entonces terminamos, como por ejemplo lo que ha pasado hace unos días, ¿no? Que se ha identificado a un ex miembro del ejército peruano, apareciendo ¿no? Como aparecer como infiltrado en las manifestaciones, luego en otra escena apareciendo como, digamos, en otro momento, digamos, de la protesta, y todo el mundo empieza a decir, oye, pues también están actuando, digamos, inclusive ya ni siquiera evitando que hayan manifestaciones violentas, sino más bien provocándolas, ¿no? Lo cual ya es muy serio, Muy ¿no? serio. Entonces creo que eso es lo que hay que también revisar, ¿no? Yo creo que está muy bien que la policía mejore su forma de actuar. Igual, digamos, por lo menos por la información que se tiene, hay todavía situaciones en las cuales, digamos, esta situación de falta de orden hace más complicado que no haya situaciones, digamos, de enfrentamiento, ¿no? Porque no sé si tú recuerdas que siempre la policía con los manifestantes, por ejemplo, acordaban una ruta, si van a protestar por estas zonas, van a marchar por estas avenidas, ¿no? Y inclusive se publica la ruta Así es, para que en esas zonas, la policía sencillamente vigile, ¿no? O esté alrededor, le permita nomás que controlar alguna situación de violencia que pudiera presentarse, pero todo el mundo anda por esos lugares, ¿no? Desde luego, eso no, como digo, no garantiza que no haya en un momento un punto o un lugar donde haya algo violento, pero en general la cosa se maneja con tranquilidad. Pero me parece que en este caso no está pasando eso, ¿no? Porque todo es un desorden, cada quien hace su manifestación en cualquier punto. Así es. Y eso me parece que está aumentando la probabilidad de que haya este tipo de incidentes, ¿no? De acuerdo. Por un lado está como esta masa que se mueve de manera no uniforme, sino de distintas maneras, incluso en distintas partes del Perú, con distintas características. Puede haber cierta coordinación a determinados niveles, pero también hay mucho caos, ¿no es cierto? Muchos intereses mezclados y efectivamente una policía que se ha visto absolutamente desbordada. Muchas gracias, Iván. Sé que que has tenido la amabilidad de atendernos, que tienes que cumplir con otras obligaciones. Te agradecemos muchísimo y vamos a seguir insistiendo en el diálogo, porque vamos... Sí, claro que sí. ¿No? Porque... Transparencia ayer emitió un comunicado con varios puntos de la parte política. Esperemos que se abran las posibilidades de diálogo y que el gobierno reaccione pronto, ¿no? Porque Así es. La situación, si no, va a seguir empeorando. Así es, la esperanza de diálogo es lo último que debemos perder. Muchísimas gracias, Iván. Que te vaya muy bien y que mejoren las cosas. Hasta pronto, efectivamente.